Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 29 de junio del 2021. El día de hoy estamos platicando sobre el diagnóstico empresarial, cómo es que este se realiza, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder lograrlo. El día de hoy tuvimos una reunión hace un par de horas con uno de los equipos, podría decir incluso uno de los dos mejores equipos del turno vespertino de noveno cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Victoria. Y fue una reunión bastante interesante, por ahí le compartimos cómo es la alineación entre la materia de la maestra Mariana y la mía. Y pues bueno, ya mañana estaremos platicando con el otro equipo. Bien, justamente uno de los aspectos que comentábamos tiene que ver con el desarrollo de su proyecto y cómo a partir de ciertos elementos estamos ya en un punto en el cual estamos tratando de generar ciertos análisis. Si bien dentro de la materia de consultoría han estado viendo todo el proceso, cómo se debería llevar a cabo y demás, como estamos haciendo el proyecto conjunto, me corresponde a mí el mostrarles cuál es la metodología, digamos, básica para generar esta parte de análisis y evaluación. En este caso, yo le llamo diagnóstico empresarial, le llamo diagnóstico a todo el proceso de recopilación de información, integración dentro de las herramientas o dentro de las matrices, su análisis y su evaluación como tal. A todo ese proceso yo le llamo diagnóstico. Me queda claro que en el caso de la maestra Mariana le llama diagnóstico solamente a recopilar la información. Entonces, nada más les pido no se vayan a confundir con este término, ¿vale? De acuerdo a la planeación como tal que trae la maestra Mariana, el proceso que estaremos viendo es análisis y evaluación. Pero en todo caso es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta parte de nuestros proyectos? Esencialmente es elaborar 5 matrices, utilizar 5 herramientas que nos van a permitir identificar de mejor manera cuál es la situación actual de la organización cliente y también nos permitirá generar posibles propuestas o iniciativas estratégicas que la organización podría llegar a utilizar en el futuro, del corto, mediano o largo plazo, pero que podría llegar a usar eventualmente. Eso es lo que tratamos de hacer con estas 5 herramientas que estaremos viendo durante el día de hoy en una forma teórica y que durante esta semana estaremos desarrollando ya de manera mucho más aplicada. Ya he platicado en varias ocasiones con la mayoría de ustedes sobre estas 5 herramientas, incluso las hemos trabajado dentro de las materias. Recuerdo, por ejemplo, en fundamentos de marketing, en marketing estratégico, incluso, si no me equivoco, también en emprendimiento o en alguna otra estuvimos desarrollando algunas de estas matrices. Sin embargo, no había llevado clases, no había tenido la oportunidad de estar con todos ustedes. Hay algunos que seguramente no conocerán la manera en la que las trabajamos, las herramientas que utilizamos o las plataformas usadas. O incluso podría darse el caso, como lo platicábamos hace un rato, que haya alguno de ustedes que no haya visto ninguna de estas 5 matrices. Si es así, si hay alguno de ustedes que no ha visto ninguna de estas 5, pues les pido por favor me lo indiquen, porque eso significaría que tenemos un problema dentro de la carrera como tal. Entiendo, por ejemplo, que puede ser que no hayan visto SEPTA, pero sí vieron PEST o PESTEL, que son básicamente la misma herramienta. O puede ser que no vieron las 5 fuerzas de Porter, pero sí las 5 fuerzas de la industria, que es la misma herramienta. O que en lugar de ver MEFE y MEFI por separado, se fueron directamente a un FODA. Eso sí lo puede entender, pero no entendería si no vieron ninguna de estas 5. En el caso de que alguno de ustedes, repito, le haya sucedido así, de que no haya visto ninguna, les pido me lo indiquen por favor para tener conocimiento y extenderme un poquito más en ciertos momentos. Bien, dentro de estas 5 herramientas son súper divertidas algunas de ellas, o no, dependerá de cada quien. Pero, en fin, muchos de ustedes ya las hemos trabajado en diferentes ocasiones. ¿Cuál de estas 5 herramientas les gusta más? ¿Cuál de estas 5 herramientas les parece que es la mejor o la más importante? Obviamente entendemos todas tienen un nivel de importancia y tal, sí. Pero ¿cuál creen ustedes que sería el mejor? Si tuvieran que escoger hacer solamente una, ¿cuál elegirían? Levantando la mano a todas participaciones. O escribiendo. A ver, Mariana, ¿por qué el FODA? Porque yo pienso que es una herramienta, un análisis en el que puedes ver
pues las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y con base a eso puedes tomar diferentes, ya sea objetivos, puedes tomar diferentes decisiones. Ujú. Te permite tomar distintas decisiones, es correcto. Bien, el FODA es una opción bastante viable. Brian nos comenta que las fuerzas de Porter. ¿Por qué las fuerzas de Porter, Brian? Porque creo que es una herramienta que nos ayuda a pues determinar algunos aspectos tanto internos como externos de la empresa, aparte de que nos ayuda como a buscar, a ver la relación entre proveedores, clientes y tener como que pues un diagnóstico más extenso de en sí el entorno de la empresa. Eso es bastante correcto, nos permite tener mayor claridad en cuanto al entorno. Algo que el FODA sí lo toca, pero de manera distinta. Nos decía Dana dentro del chat que el FODA porque arroja directamente resultados más fáciles de analizar y no es tan tedioso, y en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Un FODA no es tan tedioso como las otras herramientas en las cuales sí nos tenemos que sentar, analizar, buscar información, y es mucho más complejo. El FODA es mucho más sencillo en este sentido. Pero bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Cuál sería su preferida? Correcto, lo que nos dice Brian dentro del chat. Podemos tomar información de los anteriores para generar un FODA. Bien, en cualquier caso, todas las herramientas son importantes y eso lo sabemos desde el inicio. ¿Cuál de ellas quizá me gusta más a mí en lo personal? A mí la herramienta que más me gusta de estas 5 es la MEFI, la matriz de evaluación de factores internos. ¿Por qué motivos? ¿Por qué razón? Porque una organización, sea grande, sea pequeña, sea mediana, sea del tamaño que sea del lugar en el que sea, da lo mismo si se trata de una empresa mexicana o de cualquier otro país, si es una pequeñita de Ciudad Victoria, una pequeña fonda, o se trata de una multinacional como Telmex, da lo mismo, tiene que tener total claridad respecto a lo que se incorpora en su interior. Obviamente la parte externa es súper importante también cuando estamos generando estrategias, analizando y demás, pero debemos partir de nosotros mismos. Yo no puedo lograr un éxito hacia afuera si no tengo un éxito hacia adentro. Si yo no tengo bien formado mi equipo de trabajo, por ejemplo, no tengo bien divididas mis tareas, mis actividades, va a ser complicado que todo lo demás tenga sentido. Si no cuento con una filosofía o una ruta que me guíe con claridad respecto a lo que tengo que hacer, las demás cosas, pues bueno, no tendrán mucho sentido y estarán volando. Entonces, la MEFI nos permite precisamente identificar eso. Es la que más me gusta hacer por ese enfoque. Sin embargo, tengo total claridad, y se los comparto a ustedes, que todas estas deberían de realizarse por todas las organizaciones, ya que no nos limita a un contexto pequeño, como sería el caso de la MEFI, sino que nos brinda un panorama mucho más amplio. Ya nos decía Brian del caso de las 5 fuerzas de Porter, que nos habla de la industria, hablando de clientes, proveedores y los actores principales que participan en esta. Pero también tenemos el CEPTA, que nos indica aspectos o elementos, conceptos o factores concretos en referencia a cuestiones socioculturales, económicas, políticas, tecnológicas, ambientales. Y todos esos, tanto el CEPTA como las fuerzas de Porter, nos permitirán posteriormente generar una matriz de evaluación de factores externos. Entonces, con los primeros dos, CEPTA y Porter, generamos un MEFE. El MEFI, ¿con qué lo generamos? ¿De dónde obtenemos la información para nuestra MEFI? ¿Quién sabe? ¿Qué me dice? ¿De dónde puedo obtener información para tener mi MEFI? ¿Lo saco también del CEPTA del Porter o de otro lugar? De la MPC, nos dice Betty, puede ser, de la propia empresa, pero tenemos quizá mucho más facilidad hablando de lo que nos comenta Brian en el chat, de la observación, de encuestas, del análisis directo que tenemos precisamente de la organización. Es decir, yo puedo tener una matriz de perfil competitivo, claro, pero para poder generar una matriz de perfil competitivo tengo que identificar factores clave.
Esos factores clave sería ideal que los consideráramos desde el inicio y preferentemente los conoceríamos. Sin embargo, si somos una organización que no conoce tanto de cierta industria, por ejemplo, si yo les pregunto sobre salones de fiesta o salones para eventos, pues estoy seguro que la mayoría de nosotros lo entendemos como cliente, pero no como industria. Entonces no tenemos total certeza de que 5, 10 o 15 factores que vayamos a escribir sean los relevantes. Es más interesante en el caso de que me ponga a observar con detenimiento qué es lo que está haciendo la organización en la actualidad. Me comentaba, por ejemplo, Mariana, que la empresa, en este caso su cliente, le solicitó una cuestión en específico que les hacía mucha falta. ¿Quién me dice cuál es ese aspecto que les pidió? Que incluso me parece ya lo trabajaron y demás. Calendario, no lo sé. Bueno, ajá. Dime. Nos pidió varias cosas, pero también nos pidió un contrato. No sé si se refiere a esto. Sí, justamente me refería a la parte del contrato. Esta cuestión tan concreta en la cual tiene problemas, por llamarlo de alguna manera, digamos que tiene una necesidad la organización, es algo en lo cual ya sabemos que es una debilidad por parte de la organización y es un área en la cual vamos a tratar de ayudarle. Entonces, desde un inicio, por ejemplo, en empresas como estas, ya tenemos formulado ciertas cuestiones específicas para nuestra MEFI. No cuentan en la actualidad con formatos de contratos bien establecidos o con total claridad o que cubran desperfectos en las instalaciones o sea el motivo por el cual necesitaban un nuevo mechote de contrato. Y entonces ya tenemos la posibilidad de empezar a formar esa parte. Entonces, la observación, el hecho de que podamos asistir a la organización y observar cómo se encuentra, nos ayuda también a entender ciertos elementos. Me comentaba la maestra Mariana que varios de ustedes también ya asistieron a la empresa. Por ahí supe que Octavio era uno de ellos. Me parece que Patty también había asistido y no sé qué otras personas lograron ir a la organización en su momento. Pero ¿qué aspectos me podrían mencionar que considerarían ustedes como fortalezas o debilidades de la empresa cuando fueron? Aspectos físicos, aspectos de las instalaciones, aspectos que pudieron ver una vez que estuvieron allí. Bueno, yo creo que uno de los principales y de lo que sí se hizo mucho hincapié la señora es en cuanto a al techito, a la palapa, porque nos comentaba el señor que, o sea, bueno, el material que se utiliza es de palma, entonces nos comentaba el señor de que se le reduce de 5 a 10 grados el calor. Ok, en este caso estaremos hablando entonces de una fortaleza o una debilidad. Fortaleza. Totalmente, estamos hablando de un elemento que mientras en la parte exterior tienen una temperatura mucho más alta, estamos hablando de un calor bastante fuerte, por ejemplo, ahorita en verano, el hecho de que cuenten con esa palapa provoca una sensación térmica mucho menor. Y eso es definitivamente una fortaleza, a diferencia de otros salones o de otras albercas, las cuales no cuentan con este tipo de infraestructura. ¿Qué otros aspectos podríamos mencionar allí? Muchísimos otros, ya ustedes lo definirán más adelante. Tampoco quiero que un equipo le pase las respuestas al otro, pero sí quería que se entendiera más o menos. Bien, en todo caso, vamos a comentar rápidamente de qué tratan cada una de ellas. Como se los platicaba también hace un rato en la reunión que tuvimos con la maestra Mariana, a uno de los equipos, pero se lo comparto al otro también. El día de hoy la intención es repasar rápidamente de qué trata cada una de las herramientas que estaremos viendo. Durante la semana las estaremos aplicando junto con un formato específico que ya tenemos establecido por ahí, que se los estaré compartiendo más adelante. Sin embargo,
Por lo pronto vamos solamente a identificar aspectos generales, solamente temas teóricos para que los que no sepan qué es cada una de las herramientas lo entiendan y los que ya sabían, pues bueno, lo recuerden, lo recordemos. Primero, el análisis SEPTA. ¿De qué trata el análisis SEPTA? Básicamente es una herramienta del análisis externo que nos ayuda a encontrar los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Cuando decimos análisis externo, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué este tipo de análisis es externo? ¿A qué hace referencia esa parte de ser externo? ¿Qué quiere decir? Bien. Son aspectos, son factores, son conceptos que son ajenos a la empresa, como nos dice Dom. Aspectos que como son ajenos no los puede controlar la empresa, como nos comenta Brian. Entonces, todos aquellos elementos, todos aquellos conceptos o cosas que están fuera de nuestro control como organización serían factores externos. Y eso es lo que tratamos de hacer con el SEPTA, identificar cada uno de esos factores en 5 categorías distintas, quizás las categorías más generales que se pueden mencionar. Cuando hablamos de estos 5 puntos, repito, sociales, económicos, políticos y tecnológicos, entonces tenemos que cerciorarnos de encontrar información en estas 5 áreas. ¿Cómo es que podemos lograr encontrar información al respecto? Número 1 es buscando en Internet, encontrar a partir de fuentes o datos secundarios cómo es que se pueden formar esos conceptos. Podemos estar hablando, por ejemplo, de identificar simplemente dentro de Google alguna noticia, algún artículo científico o algún artículo de revista o cualquier página en general que nos hable de cómo se encuentra en la actualidad la economía de nuestro país o cuáles son las posiciones políticas que tiene el gobierno actual, cuáles son las nuevas legislaciones que van a salir en materia energética, por ejemplo, o en materia ambiental. Todo eso tenemos que realizar una investigación de fuentes secundarias, principalmente de Internet, en la cual encontramos estos datos. Sin embargo, no es la única manera de encontrar estos elementos. También podemos aplicar encuestas, también podemos realizar entrevistas y cualquier otro tipo de investigación de mercado, incluso a través de observación y otros métodos. Así obtenemos datos para llenar nuestro SEPTA. ¿Para qué sirve esta herramienta? Básicamente para 4 cosas. Primero, decíamos, el SEPTA se enfoca en aspectos externos. Y si lo pasamos a un FODA, que el FODA, todos sabemos, tiene elementos internos y externos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles de esos 4 son externos? Fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. En este caso, son 2 los que son externos. Y ya nos lo comentan varios de ustedes en el chat. En primera instancia, las oportunidades y en segundo lugar, las amenazas. Estos 2 son los aspectos que podemos considerar como externos. Entonces dejamos los otros, fortalezas y debilidades, como internos. ¿Ok? Bien, espero que no se estén perdiendo. El SEPTA nos ayuda entonces a detectar aspectos externos, es decir, a detectar áreas de oportunidad para la empresa y también a detectar posibles amenazas para nuestra organización. Y lo que nos va a ayudar una vez que lo detectemos tiene que ver con, número 1, nos va a brindar una dirección clara del camino que tenemos que seguir como organización. Número 2, o en este caso el tercero, tomando en cuenta los diferentes aspectos que estamos hablando, nos ayuda a evitar fracasos. Evitar fracasos, es decir, que si tú tenías cierta idea que querías aplicar, una vez que tienes información del contexto, del entorno, podrás darte cuenta si eso va a ser una buena idea o no. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo un restaurante en este momento. Y en ese restaurante yo estoy estableciendo una estrategia en la cual voy a tener dentro de mi edificio un área pequeña en la cual voy a acondicionar una mesa para 12 personas. Y en esa mesa va a haber buffet. Va a haber 10 o 20 platillos distintos que los 12, 15 o 20 personas que estén allí pueden consumir. Esas personas, preferentemente, no se deben de conocer. Es decir,
va a estar exclusivamente esa mesa de buffet para eventos especiales en los cuales voy a invitar a personas que quieren conocer gente nueva, que quieren llegar a ser amigos, que son quizá poco sociales o que son quizá personas que simplemente quieren convivir con otra gente. Y esa idea la quiero establecer en mi restaurante mañana. Mañana miércoles quiero que se implemente. ¿Se puede hacer esa idea? ¿Creen ustedes conveniente el hecho de que en un lugar cerrado invita a 12 desconocidos a una mesa con buffet para que compartan y platiquen y demás? ¿Sí o no? ¿Es una buena idea? ¿Es una buena estrategia? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué dice el contexto al respecto? ¿Cuál sería el objetivo de hacer eso? En primera instancia, tendríamos la intención de ayudar un poco a la sociedad y específicamente a aquellos grupos que son un poquito más introvertidos para lograr ser un poquito más extrovertidos. Llegar a como tal, ayudar a las personas a que convivan de mayor manera. Ese sería básicamente el objetivo, más ayudar que beneficiarnos directamente de las ganancias de ese tipo de proyectos. ¿Funcionaría o no funcionaría? Nos comentan dentro del chat, no creo. Michael nos preguntaba el objetivo, pues ahí está. Tal vez sí, nos comenta Mariana. Dice Sheila, en la situación en la que se encuentra actualmente la ciudad y todo México, no, por el COVID. Y nos dice Betty, sí se puede, pero no tendría caso, creo. Bien. Vamos a partir no de si la idea es buena o es mala, eso nos da igual en este momento. Lo que nos interesa es saber si es factible, si es posible o no es posible. Y Sheila lo resume bastante bien. Hay COVID, no se puede. Entonces, no se puede por un tema sanitario para empezar, pero además hay leyes y regulaciones que nos dicen que no puede reunir a tantas personas en un contexto tan pequeño. No están permitidos los buffets en la ciudad. No puedes tener una convivencia tan de esta manera. Y las personas además no asistirían porque tienen miedo. Entonces estamos hablando de factores sociales, como puede ser el miedo de las personas a contagiarse. Pueden ser temas políticos por el tema de las regulaciones y legislación existente. Y pueden ser temas de cualquier otra índole, como la ambiental, en este tema sanitario que estamos viviendo. Desde allí, tomando en cuenta el contexto que identificamos con el CEPTA, sabemos entonces que un proyecto de ese tipo sería un fracaso. Ya si después lo queremos analizar en el sentido de cuál es el objetivo, si tendría o no gente y demás, pues es otra cosa. Pero desde un punto de vista contextual, desde el mercado, no funcionaría. Entonces, teniendo esa información, ya nos damos cuenta que sería un fracaso. Por eso lo estamos evitando. ¿Cuánto hubiera gastado en toda la promoción, en toda la publicidad, en todo el acondicionamiento de ese lugar? Muchísimo dinero, que me lo ahorré al hacer este tipo de estudios. Y por último, nos da una visión más clara del mercado, una visión que nos ayuda a entender mucho mejor cómo funciona. De esta manera, en lugar de irnos por el camino A, nos vamos por el B, dependiendo de qué es lo que queremos conseguir. Para eso, básicamente, nos sirve el CEPTA. La S, que nos habla de cuestiones sociales y socioculturales, tiene que ver con todos aquellos elementos demográficos, todos aquellos elementos que incluyen a las personas, a los clientes en general. ¿Cómo puede ser su tasa de crecimiento, los perfiles de edad, los segmentos de mercado, el si se encuentran trabajando o no, sus actitudes, tabúes, religión, etcétera? Todos esos elementos son los que forman parte de la parte social, tendencias, estilo de vida, patrones de compra, etc. Los económicos incluyen también una gran cantidad de elementos. Podemos hablar de la inflación, de la economía local, de las tendencias en otros países, de recesión, poder adquisitivo de las personas y demás. Los políticos básicamente tienen que ver con regulaciones, legislaciones, puntos de vista gubernamentales y posicionamientos en este sentido. Mientras que los tecnológicos básicamente se orientan a temas de innovación en maquinarias, procesos, servicios, formas de realizar cierta investigación para mejorar
algunos de los procesos llevados a cabo en las empresas, qué están haciendo universidades, qué están haciendo centros de investigación y demás en las áreas en las que se ubica nuestra industria. Y finalmente la ambiental, que tiene que ver con aspectos del cuidado del medio ambiente o aspectos relacionados en general con ecología también. Por ejemplo, temas geográficos, temas de clima, temas de reciclaje, de residuos, apoyos gubernamentales para acciones a favor del medio ambiente, cuestiones de uso de ciertos tipos de energía y demás. Una vez que entendemos esto, entonces podemos empezar a buscar información que nos puede llegar a impactar a nuestra empresa, o en este caso a la de nuestro cliente, en alguna de estas 5 áreas. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de que Ciudad Victoria es una de las ciudades más calientes del país, eso es un elemento que nos ayuda o que nos perjudica, por ejemplo, para una palapa. ¿Nos ayuda o nos perjudica? Si estamos hablando de, nos puede ayudar bastante bien porque vas a una palapa con una alberca para refrescarte y demás. Si estamos hablando de que vivimos en una sociedad, no sé, pensemos quizá en una empresa que quiere establecerse, digamos que se trata de un estudio de tatuajes y esos tatuajes se quieren establecer en la colonia más religiosa y conservadora de la ciudad. En ese caso, el hecho de que cerca del estudio de tatuajes vivan muchas personas conservadoras y religiosas, ¿le ayuda o le perjudica el estudio de tatuajes? Lo mismo, en este caso lo perjudica. Entonces, considerando esos elementos, en este caso, en este último caso social, y en el caso anterior ambiental, tenemos la posibilidad de identificar áreas en las que nos podemos mover. Bien, para ejemplificar un poquito de esto que acabamos de mencionar, vamos a retomar el caso de Beril. Seguramente lo recordarán de clases previas de hace un año, quizá año y medio, no recuerdo cuánto tiempo tiene que lo vi con algunos de ustedes. Y para otros, pues bueno, es un caso nuevo. Beril, en todo caso, se trata de una empresa ficticia que creé simplemente para temas de clase, enfocada en calzado y moda mexicana. Tiene presencia en todo el mundo, se dirige a la clase alta, a personas con poder adquisitivo alto. Tiene un enfoque orientado hacia utilizar materiales reciclados, sin embargo, sigue utilizando materiales que no lo son. Emplea energías limpias en sus fábricas y utiliza materia prima de alta calidad. Tomando este contexto, digamos que Beril tiene todos estos factores dentro de su SEPTA. Por ejemplo, en el tema social, se identifica que la demanda de calzado deportivo está creciendo. En el político, podemos hablar de la existencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual puede ayudar a las exportaciones. Pero también hay aspectos negativos. Por ejemplo, el hecho de que existen aranceles en otras regiones del mundo que nos cobran cuando estamos exportando productos. O la existencia también de una tendencia a la menor cantidad de plástico en ciertos productos. Y en nuestro caso seguimos utilizando plástico, entonces nos perjudica porque los clientes no querrán comprarnos a nosotros. En todo caso, identificamos algún factor de cada uno de estos y pueden ser positivos o negativos, no importa en este punto. Lo que importa es que nos puede llegar a impactar. ¿Ok? Más adelante, ahora sí, vamos a determinar si se trata de cosas positivas o negativas, pero por lo pronto hay que hacer un listado de todos aquellos elementos o factores que pueden llegar a impactarnos positivo o negativamente. Bien, eso es el SEPTA en términos generales. Para entenderlo mejor, pues lo tenemos que hacer. Ya lo estaremos viendo durante esta semana. La segunda herramienta que estaremos utilizando es la de las 5 fuerzas de la industria o las 5 fuerzas de Michael Porter. Esto tiene que ver con un análisis que nos permite identificar cómo se encuentra la industria en la actualidad. Es decir, qué fuerzas existen que podrían llegar a impactarme de manera positiva o negativa. Tenemos, por ejemplo, la fuerza número 1 de nuevos entrantes o nuevas empresas en la industria. Y esto tiene que ver con la facilidad en que una empresa nueva puede llegar a nuestra industria. Si yo les hablo, por ejemplo, de la industria de comida, la comida preparada, ¿qué tan fácil es entrar en esa industria? ¿Es fácil o es difícil? Les pongo otro caso. La industria aeroespacial. ¿Es fácil o es difícil entrar en esa otra industria? Tenemos esos dos casos. Industria de comida preparada e industria aeroespacial. ¿En cuál de estos es fácil y en cuál es difícil?
en cuál es fácil y en cuál es difícil. ¿Quién me dice? La comida fácil, el aeroespacio difícil. El aeroespacial es muy difícil, nos dice Michael. Efectivamente. ¿Qué necesitamos para entrar en la industria de la comida preparada? Necesitamos básicamente comida. ¿Qué tantos conocimientos? Pues realmente no tantos. Por ejemplo, podría comprar 1 kilo de tortillas en la tortillería, digamos de 20 pesos el kilo, por poner un número, y comprar medio litro de algún guiso en específico, digamos de picadillo, que nos va a costar 60 pesos ese medio kilo. Entonces, 60 pesos y 20 pesos, tenemos 80 pesos de inversión que estoy haciendo. Además de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo mi mano en tortilla y tomo un poco de ese guiso, en este caso picadillo, y lo pongo en la tortilla. Lo pongo en el plato para el cliente, listo. ¿Qué tan difícil fue hacer algo como eso? Absolutamente nada. ¿Ok? Ojo, no estamos hablando de qué tan fácil es tener éxito. No. Estamos hablando de qué tan fácil es empezar tu proyecto. En este caso, entrar a esta industria. Muy, muy fácil. Tanto en temas de inversión, en temas de conocimientos, en todo. En cambio, la industria aeroespacial, para empezar, necesitas conocimientos específicos. Y desde allí, ya valió. Entonces, necesitas tener algún estudio de posgrado en este tipo de ciencias, por ejemplo, en física, por ejemplo, en química, por ejemplo, en ingeniería y demás, que te permitan reunir a un grupo de personas para después, entonces, pensar en establecer una empresa que va a costarte varios millones de dólares en su creación. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Hay ciertas industrias en las cuales es muy fácil entrar y otras que es más difícil. Con las fuerzas de deporte precisamente tratamos de identificar eso. No solamente con las nuevas empresas, también con los proveedores, también con los clientes, con los productos sustitutos y con los competidores que ya existen en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Existen distintas maneras. A mí me gusta hacerlo a partir de un formato en el cual tenemos una serie de preguntas por cada fuerza y a partir de eso identificamos qué tan atractiva es o no la industria. En este caso, con los nuevos entrantes o nuevos competidores, podríamos pensar en, por ejemplo, si es necesario mucho capital para entrar en la industria. ¿Es necesario mucho capital para entrar en la industria de la comida preparada? No. Entonces se vuelve poco atractiva la industria. ¿Es necesario mucho capital para entrar a la aeroespacial? Sí. Entonces se vuelve más atractivo. ¿Por qué es más atractivo o menos atractivo? En este caso particular, porque mientras más complicado sea que entren nuevos competidores, significa que tienes poquitos. Por ende, no cualquiera puede entrar. Por ende, si estás dentro de esa industria, tienes mayor probabilidad de éxito. Después tenemos poder de negociación, por ejemplo, con los clientes. ¿Qué tan fácil o difícil es retener, mantener o quedarnos con un cliente si lo podemos desechar fácilmente? Después con los sustitutos. ¿Mi industria tiene algún sustituto o no? Y finalmente, bueno, posteriormente con los proveedores, muy similar a los clientes, pero en la otra parte, hablando de si el proveedor que tengo está bien, está mal, podemos cambiar de proveedores, qué tanta fuerza de negociación tienen ellos. Y ahora sí, para concluir, la rivalidad entre competidores. ¿Cómo se encuentra la industria respecto a otras empresas similares a la mía? Y en este sentido podemos identificar entonces en cualquiera de estas 5 fuerzas aspectos positivos y negativos, pero en casi todos los casos externos, aunque también podríamos encontrar algún interno. Bien, una vez que tenemos nuestro SEPTA y nuestro Porter, podemos empezar a hacer una matriz F, una MEF. La matriz F básicamente es un acrónimo para referirnos a la matriz de evaluación de factores externos. Es decir, se trata de un modelo en el cual resumimos y evaluamos todos los factores encontrados en el SEPTA y en el Porter. Bueno, no todos, los más importantes. Porque, por ejemplo, en el SEPTA puede ser que encontremos 5 factores por cada grupo. Y estamos hablando entonces de 25 factores distintos. Y si en el Porter encontramos otros 25, ya tendríamos 50. Y lo ideal es que para hacer una MEF no utilicemos más de 15 factores. Con 15 estamos bien, con 10 estamos mejor.
Entonces, una vez que tenemos bien identificado esto, la información la sacamos de esas fuentes, ¿cómo es que la creamos? Bastante sencillo en realidad. Hacemos un listado de todos esos factores. Quizás es la parte importante, la parte compleja. Tenemos que asignarle una ponderación, es decir, un nivel de importancia a cada factor. ¿Cuál de todos los factores que yo estoy identificando es más importante que el otro? Una vez que lo identifico, que en este caso lo vamos a hacer junto con la empresa, vamos a calificar cada uno de los factores del 1 al 4. En el caso de la MEFE, es del 1 al 4, todos los factores. Hablando de que si se trata de una oportunidad, que también lo estamos aprovechando. Si se trata de una amenaza, ¿qué tanto le estamos contrarrestando? Al final de esto, multiplicamos tanto la ponderación por la calificación, que nos da una puntuación final una vez que la sumamos. Bien. Para los que no les ha quedado claro todavía, la MEFE utiliza entonces oportunidades y amenazas, que son los dos tipos de factores externos. Las oportunidades son cosas positivas, situaciones, escenarios y proyecciones que no controlamos como empresa, pero que puede resultarnos muy útil si es que los aprovechamos. En cambio, las amenazas son cosas negativas, aspectos fuera del control de nosotros que nos puede perjudicar en el corto, mediano o en el largo plazo. ¿Ok? Bien. Al final, nuestra MEFE nos puede dar calificaciones cercanas a un nivel de 4 o un nivel de 1, lo cual indicaría, mientras más alta la calificación, mejor estás gestionando tu empresa. Mientras más baja, peor lo estás haciendo. Aquí regresamos al ejemplo de Beril y tenemos los 14 factores que habíamos identificado antes. Pero ahora ya estamos planteando con colores cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas, o cuáles son positivos y cuáles son negativos. Por ejemplo, podríamos hablar de que el crecimiento en el e-commerce, ¿qué significa eso? Que existe una mayor tendencia de los usuarios a comprar a través de medios electrónicos. Eso es una oportunidad, porque la empresa podría empezar a utilizar una página web para vender sus productos, o podría adherirse a alguna otra, tipo Amazon, tipo Shopify, tipo Mercado Libre incluso, para ofrecer sus productos. Pero también tenemos aspectos negativos, como por ejemplo, la existencia de competidores con patentes. Es decir, hay otras empresas que se dedican a lo mismo que nosotros, pero que ellos tienen ventajas porque utilizan ciertas patentes que desarrollaron y que nosotros no podemos usar. Entonces, cada uno de esos puntos, si se fijan, o es positivo o es negativo. Y es lo que tratamos de hacer a final de cuentas, encontrar si nos va a impactar de manera buena o de manera mala. Una vez que ya los tenemos bien identificaditos, los listamos, como decíamos hace un rato, y les damos una ponderación del 1 al 100, o del 0.00 al 1. Esto tomando en cuenta que la suma de todas ellas tiene que dar a la unidad completa. En este caso, por ejemplo, mis oportunidades fueron de 0.63 y mis amenazas de 0.37, tomando en cuenta que la principal oportunidad fue la O4 y la principal amenaza es la A3. ¿A qué me refiero? De todos los factores que yo tengo en pantalla, el factor más importante para mí es que la demanda en medios electrónicos está creciendo hasta un 15% de mis ventas. Hay una gran oportunidad en ese lado y que para mí representa un factor más importante que todas las demás oportunidades y que todas las amenazas. Le estoy dando una ponderación de 0.2 o 0.20 para que se entienda mejor. Dentro de las amenazas, el más importante que considero es que no tenemos certidumbre respecto a los precios de materia prima, que están cambiando constantemente. Digamos, por ejemplo, por tema de pandemia. Los materiales nos están cambiando los precios casi cada semana. Entonces, esa incertidumbre nos permite que no podamos establecer proyecciones precisas. Es una gran amenaza. Es un factor que nos impacta mucho, que es muy importante. Por eso tienen estos dos, la amenaza 3 con 0.15 y la O4 con 0.20 en cuanto a su ponderación. En cambio, por ejemplo, la A2 tiene una ponderación de 0.01. No nos interesa mucho. Una alta rivalidad en el sector, sí la hay.
pero nos da lo mismo porque ya sabíamos desde que empezamos. O por ejemplo, la diversidad de compradores, no importa. De hecho, como no tenemos orientación hacia cierto grupo de manera preferente, pues no tiene mayor importancia. Bien, una vez que ya tenemos listados, identificados nuestros factores positivos y negativos, los metemos en esta tabla, en la cual establecemos todos los factores, su ponderación y los empezamos a calificar. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar que la oportunidad 1 tiene una calificación de 4, es decir, estamos aprovechando muy bien esa oportunidad. ¿Cómo la estamos aprovechando? De distintas formas. Digamos, o bueno, díganme ustedes, ¿cómo creen que esta empresa imaginaria, ficticia, está aprovechando esa oportunidad número 1? Crecimiento de la demanda global de calzado deportivo. ¿Cómo podríamos hacer para aprovechar esa demanda? Que en teoría, esa empresa ya está haciendo, lo está haciendo muy bien. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad? Ok. Contratando a Bárbara Regil para que nos promocione. Puede ser, podría ser, de hecho, que tenemos una mayor inversión en publicidad para que mayor gente nos conozca y esa demanda la tomemos nosotros. Podría ser. Podríamos hablar también de que mi área de producción se incrementó y en lugar de producir 1.500 piezas diarias, ahora produzco 1.800, un incremento del 20%, una cosa así. Entonces, son diferentes las maneras en que podríamos identificar que se está aprovechando esa oportunidad. En cambio, la oportunidad 6 no se está aprovechando, tiene una calificación de solamente 1, lo cual indica que no tenemos ningún acercamiento con universidades para ver qué es lo que están haciendo. Y por ende, una estrategia podría estar orientada hacia eso, acércate a las universidades para ver cómo se pueden coadyuvar. Bien. Ahora sí pasamos finalmente a la MEFI y en la MEFI pues obtenemos información interna de la organización, ya platicábamos como al principio de la clase y también juntamos cosas positivas y negativas. El proceso es básicamente el mismo, lo único que cambia es que las calificaciones son distintas. Las fortalezas solamente pueden tener calificación de 3 o 4 y las debilidades de 1 o 2. ¿Por qué? Porque si tuvieras una fortaleza con una calificación de 2, ya no sería fortaleza, sería debilidad. Y si tuvieras una debilidad con calificación de 3, ya no sería debilidad, sería fortaleza. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Las fortalezas son cosas buenas que tiene la empresa, que puede controlar la empresa, y las debilidades son cosas malas, cosas negativas que la empresa está haciendo mal a su interior, que lo puede controlar, pero que quizás no se había dado cuenta que lo estaba haciendo mal. Sus calificaciones finales son muy similares. Más cerca del 4 lo estás haciendo bien, más cerca del 1 lo estás haciendo mal. Si estás a la mitad son ni bien ni mal. Una vez que tenemos nuestra matriz MEFE y nuestro MEFI, podemos ahora sí empezar a crear nuestro FODA. Básicamente en esta herramienta juntamos los factores internos y externos de los análisis anteriores hasta el punto de crear iniciativas estratégicas. Y la forma de hacer un FODA es bastante sencilla, al menos en temas teóricos. En la práctica se complica en algunas ocasiones. Primero vamos a hacer una matriz de 9 cuadrantes, establecemos nuestras fortalezas, debilidades de un lado y nuestras oportunidades y amenazas del otro. Y por último, juntamos factores internos con factores externos a partir de la generación de iniciativas estratégicas concretas. ¿Ok? Todo este proceso que hemos visto el día de hoy, desde el CEPTA, el PORTE, la MEFE, la MEFI y el FODA, las vamos a estar desarrollando en las próximas 2 semanas. Entonces, pues bueno, es importante que se pongan a trabajar como lo platicábamos hace un rato, ¿vale? Bien, si a alguno de ustedes le quedó duda, que probablemente sea así, o no se acordó bien de qué trataba alguna de las herramientas, no se preocupen, a partir de mañana estaremos aplicando todo esto dentro de las tablas en concreto, ¿vale? Bien, solamente para aclarar lo que decíamos hace un rato de que es muy fácil entrar a la industria de comida, que por ahí ahorita estoy viendo el comentario de Michael, de esto que dicen muchas personas, de que los pobres son pobres porque quieren, y que sí, al igual que
que muchos de ustedes, yo tampoco comparto esa opinión, yo lo estaba planteando desde el punto de iniciar la empresa. Obviamente, esa persona que empieza vendiendo tacos de picadillo, no necesariamente va a ser exitosa y no va a salir de pobre, va a seguir siendo pobre, quién sabe, depende de cada uno. No es tan fácil ser exitoso y no es tan fácil cambiar tu forma de vida. Pues solamente quería hacer esa aclaración para que no se fueran con la idea de que yo pienso así o algo similar. Pero bueno, espero haya sido de utilidad para ustedes el recordar todos estos elementos. Como les repito, mañana estaremos empezando a aplicar cada uno de estos puntos en su empresa cliente. Bien, dejemos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y sus participaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.